¿Qué tal? Buenos días. Soy Jaime Moreno Agraz de la Dirección General del Deporte Universitario. Bienvenidos a otra transmisión de Hablemos de Arbitraje Deportivo. Hoy tocaremos el tema del agente y o representante deportivo, en donde trataremos de descubrir en qué consiste la agencia o representación deportiva, quién puede ser agente o representante deportivo. Tal vez se requerirá de algún tipo de certificación para realizar la actividad, cuánto es lo que se le paga a un representante deportivo, en fin, etcétera. Muchas situaciones que trataremos de dilucidar. Para ello nos apoyará nuevamente el licenciado Juan Ricardo Galicia Cárdenas, y como ya pasó un tiempo desde la última emisión en la que lo vimos y nos ayudó aquí en Hablemos de Arbitraje Deportivo, me permitirá hacer nuevamente su presentación y semblanza. Él es licenciado en Derecho, diplomado en Políticas Públicas y Administración Deportiva por la CEP y la CODEME, diplomado en Políticas Públicas en el Deporte por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, tiene la especialidad en Derecho Deportivo por nuestra universidad, certificación en Marketing y Patrocinios Deportivos por la Universidad Barça Innovation Hub, diplomatura por la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol, máster en negocios y administración del fútbol por la Johan Cruyff Institute. Fue abogado corporativista y también fue especialista en administración y enajenación de bienes. Fue abogado en el Club Universidad Nacional. Fue abogado colaborador en Televisa en temas relacionados al derecho deportivo. Actualmente es encargado de las licencias y patrocinios del Club Cruz Azul y docente en el diplomado Derecho Aplicado al Deporte de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Es acreedora al Premio Mérito Deportivo Guerrero Azteca por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y es miembro honorario de la Asociación de Derecho Deportivo del Perú y es presidente de la Asociación de Abogados del Deporte de la Ciudad de México y área metropolitana. Asimismo, es autor de diversas publicaciones, entre ellas la denominada Los eSports también deben ser considerados como deporte. Sin más preámbulo, pues vamos a iniciar. Ricardo, es un gustazo estar aquí contigo. No, hombre, pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero honor poder colaborar en todo momento con nuestra universidad, con la Universidad Nacional Autónoma de México. En cualquier proyecto que se nos invite, estamos pues muy siempre a la orden y dispuestos para platicar con todos nuestros amigos de la universidad y felicitarte por este éxito que has tenido en este programa, ¿no? Creo que has abordado temas muy interesantes, ¿no? Hace unos meses, ahorita platicábamos antes de entrar al aire, platicábamos un poquito respecto a cómo estaban posicionados los eSports o cómo se deberían de ver los eSports en nuestro país y fue una charla muy amena y esperemos que el día de hoy también nuestros amigos que nos están viendo y escuchando puedan, les podamos aclarar algunas dudas respecto a este tema tan importante que es el representante o agente deportivo, ¿no? Perfecto, Ricardo. Pues bien, la primera pregunta, ¿qué es un agente o representante deportivo? Pues mira, al final del día yo creo que el agente o el representante deportivo es la persona, una de las personas más importantes dentro de la carrera profesional de un deportista, ¿no? Recordemos que hoy en día el deporte, hablando de deporte profesional, pues ya es una actividad que envuelve muchísimos aspectos, ¿no? Que no solamente tiene que ver con lo meramente deportivo, ¿no? El deportista, yo entiendo que no tiene que ser un especialista en revisar contratos, en buscar patrocinios, en analizar temas médicos, de dopaje, en fin, varias circunstancias que están alrededor de su entorno y que el deportista, pues en ocasiones, lo más importante para él o lo más a lo que se tiene que enfocar, pues primordialmente es al tema de las canchas, duelas o albercas, ¿no? Claro. Eso es lo que el deportista tendría que tener claro y tener alrededor de él, pues a gente especializada o a gente preparada que pueda atender los demás temas que van involucrados en lo que es su entorno deportivo, ¿no? Sabemos que el deporte hoy en día es una industria que genera muchísimos millones de dólares alrededor del mundo y el deportista al final del día es el que genera esta industria, ¿no? Es el motor de esta Claro. industria y el agente o el representante, sin duda alguna, que se convierte en un papel muy importante
y que hasta cierto punto se puede también traducir en un arma de doble filo. Si no tienes a una persona que está preparada o capacitada en ciertos temas, como lo acabo de mencionar, pues también se puede convertir en un problema. Y cuántas veces no hemos visto que hasta jugadores, hablando de fútbol, soccer, jugadores top como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, se han visto involucrados en temas, problemas hacendarios, porque su representante o sus Claro. contadores no han visto, no han hecho las cosas de la mejor manera, y el deportista pues se tiene que distraer de su actividad deportiva para ponerse a arreglar otros temas que serían obligación y responsabilidad del agente o del representante, ¿no? Claro. Oye, ahí ya ibas tocando algunos puntos respecto a las funciones del representante deportivo, del agente deportivo, pero Sí, ¿pudieras puntualizarlos cuáles serían en general? sí, mira, un representante o un agente, digo, su primordial actividad o su principal actividad, sin duda alguna, será eh, mantener las mejores condiciones laborales, económicas, financieras, hacendarias y comerciales de un deportista, ¿no? Yo lo dividiría en estas cuatro canastas, que es lo que tendría que revisar o atender un agente o un representante de un deportista, ¿no? Obviamente, pues siempre tratando de buscar las mejores condiciones al momento de firmar su contrato deportivo, puede ser una de ellas, ¿no? Que se le respeten todos sus derechos laborales, sus derechos humanos, poder buscarle, en dado caso de que quiera tener otras expectativas, buscarle equipos, clubes, ¿no? En otros países, en otros estados de la República. En fin, puede haber muchas actividades que el representante tiene que realizar, ¿no? En temas comerciales, bueno, cuando un deportista tiene cierta exposición pública, pues es muy probable que las marcas se le acerquen, y pues este representante tendrá que negociar y que acordar y que realizar un contrato acorde para beneficiar al deportista, ¿no? No solamente todo es dinero, todo es fama, también tienes que blindar jurídicamente y fiscalmente todos los negocios que presenta un deportista profesional, y a grandes rasgos es la cara o la representación ante digamos, todo el mundo. La obligación del representante es representar al deportista, ¿no? Ante cualquier Claro. actividad que no sea deportiva. Oye, y ahí se involucrará un tanto también la parte personal, o sea, me refiero a la gente se involucrará un tanto, me refiero a las cuestiones tal vez familiares, psicológicas, algo así como lo de Jerry Maguire, la película, no sé. Pues mira, aquí este tema de los agentes o los representantes, sin duda alguna, que es un tema que no ha pasado por un tema de profesionalización, ¿no? A mí lo que me ha tocado ver o lo que me ha tocado palpar en nuestro deporte es que a veces el representante pues termina siendo el papá, la mamá, el hermano, ¿no? Y digo, yo entiendo que a veces pues nosotros, a las personas que más confianza le tienes, pues es a la familia. Pero aquí mi pregunta es, y volvemos al ejemplo que te ponía, ¿no? De Lionel Messi. Lionel Messi, su representante, es su papá, es su padre, ¿no? Y vimos el problemón que se metió de millones de euros en temas Sí, hacendarios allá en España, porque el padre no supo cómo hacer debidamente sus estrategias financieras para la declaración de impuestos del jugador. Entonces, aquí yo entiendo que los jugadores o los deportistas confíen en la familia, pero yo sí soy un convencido que tienes que acercarte de una persona que esté preparada, capacitada y que conozca de todos estos ámbitos que te estoy mencionando para claro. poder llevar una carrera importante, y entendiendo que la carrera de los deportistas pues es una carrera corta a comparación de cualquier otra Sí, persona, ¿no? En sí, mi sí, sí. caso, yo como abogado, pues puedo ser abogado hasta los 80 años y no hay ningún problema, Sí, ¿no? Un deportista no, un deportista, su carrera útil o su tiempo de vida útil de un deportista, hablando del futbolista, pues son 10 12 años si te cuidas bien, ¿no? Y si Dios te permite que no tengas claro. una lesión grave, podrás jugar 10 12 años. Entonces, todo el ingreso y digamos, toda la comercialización que puedas hacer en esos 10 12 años, pues tienes que cubrirla bien y blindarla bien para que en un futuro pues no estés sufriendo como ha pasado con otros deportistas o boxeadores en México, que es muy, Por muy común supuesto, que eso sucede, ¿no? claro. Oye, entonces aquí ya me diste pauta para la siguiente pregunta. ¿Qué profesiones son afines para desarrollarse como agente o representante deportivo? Mira, sin existir una regla exacta o un manual que te diga tienes que ser o tienes que cumplir con estos requisitos,
sin duda alguna, yo siempre me atrevería a decir que el abogado es, por naturaleza de sus actividades, es la persona idónea en temas de representación de un jugador, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te comentaba anteriormente, una de las principales funciones es la revisión y elaboración de contratos para el deportista. Y si una persona que no tiene formación jurídica le pones a revisar un contrato laboral, un contrato de patrocinio, un contrato de licencia de marca, un contrato de publicidad, pues difícilmente sabrá cuáles son los candados legales que le tienes que poner al jugador o al deportista para blindarlo jurídicamente, ¿no? Además de que este abogado, pues no solamente tiene que ver temas meramente legales. Yo creo que aquí el perfil perfecto sería alguien con formación jurídica, pero que conozca de temas comerciales, que conozca de marketing deportivo, que conozca de temas un poquito de derecho laboral, ¿no? Nacional, temas un poquito fiscales, saber cuándo tiene que hacer una declaración un deportista, cómo crear las empresas para hacer los otros negocios que tiene un futbolista. Sabemos que hoy en día pues a veces los jugadores no solamente juegan fútbol, ¿no? Tienen empresas, crean diversas empresas alternas o negocios alternos que sin duda alguna tienen que estar asesorados de un profesional. Y volvemos al mismo tema. A mí cuando los deportistas me dicen es que mi papá o mi hermano es el representante, bueno, está bien, entiendo que confíes, pero que tu papá o el hermano sea la cara, pero asesórense o alléguense de personas que estén capacitadas y preparadas, aunque te salga un poquito más caro pagar a los profesionales, pero creo que a la larga te puede beneficiar, ¿no? Claro. Oye, aunque más adelante vamos a abordar algunas cuestiones de las competencias que debe tener un agente o representante deportivo, antes quisiera preguntarte si hay ciertos requisitos para obtener algún tipo de certificación como agente o representante deportivo, ya sea en nuestro país o en otra parte del mundo. Mira, aquí, qué buena pregunta. Aquí dependerá mucho del deporte que estemos hablando. Cada deporte tiene sus reglas, tanto internacionales como nacionales, que rige la propia federación deportiva que corresponda, ¿no? Hablando un poquito en fútbol, que es lo que yo me dedico, o mi mayor especialidad, el fútbol soccer. Aquí en México, la Federación Mexicana de Fútbol sí tiene ciertos requisitos para convertirte en un intermediario oficial. Hoy en día en el fútbol la palabra de agente o representante no está, digamos, no es la correcta. El término correcto en términos de fútbol es intermediario oficial, ¿no? Y la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol Asociación, te dice que cada asociación nacional o cada federación nacional será encargada de registrar, certificar y avalar cada uno de sus intermediarios oficiales. Hoy en día aquí en México tenemos a 12 intermediarios oficiales registrados, nada más 12, los cuales pues tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Se tiene que realizar, primero, la candidatura se hace de manera anual. La Federación Mexicana de Fútbol abre las convocatorias de manera anual, una vez al año. Tienes que realizar un examen, ¿no? De conocimientos, casi te diría el 80% son temas de derecho deportivo, ¿no? Reglamentos deportivos, contrataciones deportivas, régimen de transferencias. Es un examen de 20 preguntas que tienes que acreditarlo, por supuesto, de 8 para arriba. Y obviamente tiene un costo pagar este examen, y una vez que acredites todos estos requisitos, la Federación Mexicana de Fútbol te pide una fianza, ¿no? Tener un seguro de fianza que es alrededor de 1 millón de pesos. Tienes que pagar 1 millón de pesos para dejarlo como depósito en garantía en caso de que incumplas cualquier situación o cualquier normativa de la FIFA o de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Pero hablando de requisitos, dentro del fútbol sí existen requisitos, y es un costo hasta cierto punto alto, ¿no? No cualquiera puede desembolsar 1 millón de pesos para pagar la Claro, fianza y convertirte en intermediario oficial. por supuesto. Pues aquí ya me estabas dando respuesta a la que sería la siguiente pregunta, respecto de que en México, pues obviamente se requiere entonces pagar algún tipo de cuota o seguro de responsabilidad Exacto. profesional, ¿no? Que es lo que decías, el 1 millón de pesos. Eh, de aquí me saltaría entonces ya esta pregunta ya resuelta para hacerte otra. Mira, ¿qué tipo de contrato se formaliza entre el deportista y el agente o representante deportivo? Sabemos que el deportista realiza un tipo de contratación con sus clubes, Sí. pero ¿qué pasa con el deportista y el agente o representante Mira, oficial? sí, claro, no. El agente o representante
Por lo general siempre hay dos formas de contrato o dos tipos de contrato que se firman con el deportista. Uno puede ser un contrato de prestación de servicios, ¿no? En el cual el representante o agente hará todas las solicitudes que le pida el deportista o todas las actividades que le pida el deportista. El otro que también es común en este tema de representación es un contrato de comisión mercantil, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que el representante tendrá la acreditación para hacer cualquier negocio que el deportista le encomiende o le encargue, ¿no? Te hablaba hace ratito que no solamente juegan fútbol o hacen boxeo, ya tienen otro tipo de empresas, ¿no? O otro tipo de negocios. Varios de los negocios antes de la pandemia más populares hablando de los futbolistas o boxeadores, pues estaba muy de moda poner antros, ¿no? El deportista se acercaba con ciertos amigos y le vendían la idea de poner un bar o un antro. Ahí tenemos a Cuauhtémoc Blanco que puso su bar, a su antro, en fin, restaurantes, está muy de moda también poner restaurantes por los jugadores. Entonces, estos dos tipos de contrato, comisión mercantil o prestación de servicios, sin duda alguna son los que más auge tienen en este tema de la representación de deportistas. ¿Y qué se establece o cuál es la principal actividad o cuál es el principal objetivo de estos contratos? Obviamente, pues primero que nada, antes que nada, delimitar la territorialidad, porque esto es muy importante, ¿no? Hay deportistas, hablando de deportistas top, que por ejemplo tienen representante en México y tienen representante en Estados Unidos y tienen un representante en Europa, ¿no? Dependiendo del territorio es donde tienen los representantes, porque a lo mejor, pues yo en México tengo contactos en México, pero a lo mejor no tendré la posibilidad de llevarlo a jugar a Europa, ¿no? Y entonces buscan un representante en Europa que tenga todos los contactos o todas las posibilidades de acercarlo allá a los negocios en Europa. Entonces, eso es muy importante, la territorialidad. Punto número dos, la vigencia, ¿no? ¿Por cuánto tiempo tú vas a ser mi representante? Esto es muy importante, mantener una vigencia, ¿no? Por lo general, siempre se firma de 1 a 2 años una representación de jugadores o de deportistas. Y punto número tres, y una de las más importantes, ¿cuánto le va a costar al deportista tener un representante? ¿No? Aquí hay muchos modelos de contrato. Puede ser que se cobre una cantidad fija anual, ¿no? O una cantidad mensual, o a porcentaje de los ingresos obtenidos, ¿no? Por cada ingreso que tú tengas, el representante cobrará un porcentaje, ¿no? Si de tu salario se cobrará un porcentaje, si te consigo un comercial, te cobra un porcentaje, si hacemos una transferencia a otro club o a otro equipo, pues un porcentaje, en fin, esto dependerá mucho de la negociación que haga tanto el deportista como el jugador. Claro. Aquí me da pauta para hacer una pregunta relacionada. Entonces, precisamente todos estos puntos que se concentran en el contrato pueden ser motivo de conflicto entre el deportista y el agente deportivo, me imagino, y que estos podrán dilucidarse en la federación o incluso en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS. Es muy buena pregunta, ¿no? Y es una pregunta que me han hecho muchos agentes o representantes que se dedican a este tema. Aquí dependerá mucho si eres un intermediario, hablando del fútbol, ¿eh? Si eres un Sí. intermediario oficial o no oficial, ¿no? Ya hablábamos hace ratito Ujú. de que cómo puede ser un intermediario oficial, pues estar registrado ante la Federación Mexicana de Fútbol y que la FIFA te reconozca, ¿no? Si tú eres un intermediario oficial, tendrás facultades o tendrás derecho a que en caso de que exista alguna controversia legal o controversia económica respecto deportista agente, tú puedes acudir tanto a las autoridades de la FIFA como al Tribunal de Arbitraje Deportivo, porque eres un intermediario reconocido, ¿no? Y esto te da la ventaja o la libertad de poder acudir a reclamar tus derechos o reclamar cualquier controversia ante los tribunales deportivos. En el caso de que tú no seas un representante reconocido o certificado por la Federación Nacional que corresponda, tú no tienes derecho o no tienes la oportunidad de acudir a tribunales deportivos. Tú no podrías acudir al Ujú. tribunal del TAS ¿cómo se llama? A recurrir a algún tema y Claro. tendrás que irte a la vía ordinaria. ¿Qué significa esto? Que tendrás que demandar por tribunales ordinarios cualquier incumplimiento por parte del deportista, ¿no? En dado caso, vamos a poner un ejemplo, que se transfirió a un equipo y tú habías pactado en el contrato que me tenía que tocar el 10% de esa transferencia y no me la pagas,
pues no, la FIFA y la federación no te van a abrir las puertas. Tendrás que irte a un tribunal ordinario por incumplimiento de contrato y tendrás que demandarlo por esa manera, ¿no? Claro. Oye, entonces, aquí la situación del agente o representante deportivo, o como es correctamente dicho, el intermediario oficial, debe de tener esta categoría, de tener esta calificación ante la federación para poder recurrir cualquier conflicto, cualquier controversia que se pudiera dar. Es entonces primordial. Pero esto me da pauta para otra pregunta también relacionada en cuanto a que cuando se obtiene este certificado, ¿es personal o hay posibilidad de que quien lo obtenga pueda constituir alguna agencia, un corporativo, pues, para representar, en este caso, futbolistas en el deporte profesional? Mira, el reglamento de intermediarios de la federación, el actual reglamento es de 2015 y dicho reglamento te establece que hay dos formas de solicitar el certificado, digamos, el carnet de registro de intermediario. Una de ellas es por persona física, que yo, Ricardo Galicia, acredito todos los requisitos que necesito, pago mi fianza y me dan a mí el certificado a título personal. Hay otra opción que es solicitarlo a través de persona moral. Como tú dices, Ok, existen agencias que se dedican a este tema y solicitan el registro a nombre de la persona moral o de la agencia, ¿no? Ahí obviamente la federación lo que te pide es tener bien esclarecidos o bien claro quiénes son los representantes legales de dicha persona moral, ¿no? Y únicamente tendrán facultades de ejercicio y de acción las personas que estén facultadas en la persona moral, ¿no? Pero hoy en día aquí de los 12 intermediarios que tenemos registrados, todos son personas físicas. Todos son a título personal, son personas físicas, y no existe ninguna persona moral registrada como intermediario actualmente. ok. En el caso de personas morales, yo creo que los veremos tal vez o más bien en Estados Unidos, no sé si en Exacto. Europa, creo Uh que -huh. serían los casos en donde sí veremos esta situación. Pero en nuestro país, en otro deporte, ¿habrá algún tipo de corporativo que se dedique a esta actividad o no? Sí, no, claro, te digo, ahorita los ejemplos que estamos poniendo son muy enfocados al tema del fútbol soccer, pero por ejemplo en el boxeo se da muchísimo que las personas morales o empresas se dediquen a ser representante o promotores, ¿no? Tenemos el ejemplo de Canelo, la empresa de Canelo Ujú, Álvarez, sí, ¿no? Canelo es una persona moral y que se dedica a representar a N cantidad de boxeadores, ¿no? claro. Y que les consigue peleas, les consigue acuerdos comerciales, patrocinios, ¿no? En especie, en económicos. Entonces, fuera de otros deportes sí existe mucho, se da mucho esta situación, ¿no? De personas morales y mucho en el boxeo, ¿no? Está la empresa de Canelo Álvarez, está por ahí la Golden Boy, que es de Oscar de la Hoya, por ahí el Travieso Arce también tiene su propia empresa de promotoría, en fin, muchos boxeadores han puesto sus empresas de representación. En el béisbol también existen representantes, personas morales que se dedican a la representación del béisbol. Entonces, te digo, aquí dependerá mucho del deporte que estemos hablando, pero sí, se puede dar de ambas maneras, ¿eh? Claro. Y mm, ahora, la cuestión del conflicto luego de intereses dentro de la representación o de la agencia deportiva, porque me imagino que un agente deportivo puede tener no un solo deportista, sino varios deportistas, Sí. a su cargo, pero que pudieran estar en el mismo deporte y que Uh eso a -huh. lo mejor pueda causar algún tipo de conflicto. ¿Hay cómo se dilucida, cómo se resuelve esta situación? Pues mira, es un tema muy delicado, como tú dices, o muy en la línea, ¿no? Me ha tocado ver en ocasiones que hay representantes, que representan a clubes y a deportistas, a jugadores, ¿no? A deportistas. Entonces, pues esto se convierte en un conflicto de intereses, por supuesto, ¿no? Obviamente hay que saberlo delimitar. Si tú me estás trabajando, si yo, porque también no solamente los deportistas contratan a representantes o agentes, también un club de fútbol o un club o un club de cualquier deporte puede contratar a un representante, ¿no? ¿Sabes qué? Yo tengo
ahorita un jugador que no está teniendo actividad deportiva, me interesa colocarlo en otro país, ¿no? Que te lo lleves a Europa o a Sudamérica. El representante, tú contratas al representante o al agente y el agente irá a buscar oportunidades deportivas a otros países, ¿no? Y si logra colocar a este jugador en otro país, pues el club le pagará el porcentaje correspondiente al representante, ¿no? Entonces, y como tú bien mencionas, hay veces que pues a veces ese representante es representante del jugador y del club, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto de intereses que sin duda alguna, pues digo, al final del día es un negocio esto, ¿no? El representante siempre verá por sus intereses económicos, ¿no? Obviamente ahí se queda entre la espada y la pared a quién le da mayor peso, ¿no? Si al mismo jugador o al club, si le da más dinero al club, si le da más dinero al jugador, en fin, habrá que sopesarlo, pero bueno, es parte de esto y coincido contigo, yo creo que esto no debería de suceder, ¿no? Debería de estar bien delimitado si eres de jugadores o de clubes o ver de qué manera se puede regular para no causar este tipo de conflicto de interés. Claro, entonces, por lo que estás comentando, no está regulada esta situación en lo que tú sabes, o no sé si en otro ámbito sí tengas conocimiento que haya Mira, legislación al respecto. no, bueno, sí, sí le existe, ¿no? En FIFA y en la federación te dice que tienes que firmar distintos acuerdos de que no haya conflicto de intereses, de que exista buen gobierno, de que existan buenas prácticas, de que cláusulas de no corrupción, existe todo esto. Esta normativa sí existe, ¿ok? Pero ya yo te hablo ya en la práctica, ¿no? En el día a día, y es algo que yo nunca dije, espero ahí los que nos están escuchando no me lo repliquen, se llega a dar, ¿no? Se llega a dar. Está mal, sí, por supuesto que está mal, porque sí existe conflicto de intereses, pero siendo sinceros, en la práctica, a mí me ha tocado ver muchas veces que sí se llega a dar, ¿no? Este tipo de conflicto de intereses. Está mal, entiendo que está mal, pero para los que nos están escuchando y hablar realmente lo que dice el papel y lo que pasa en la realidad, sí sucede, ¿no? Ok. Oye, y decías del pago para el representante o agente deportivo, Sí. puede ser un porcentaje. ¿El porcentaje entre cuánto y cuánto puede oscilar más o menos? Mira, este es un punto que hablando, volvemos al tema de fútbol y una disculpa para todos los que nos escuchan que no les gusta el fútbol, pero creo que a nivel de legislación y a nivel de normativa, si entiendes el fútbol, entiendes cualquier otra federación y entiendes cualquier otro deporte, ¿no? La Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, dentro de su reglamento de transferencias, te establece la personalidad jurídica del intermediario. Y esta personalidad jurídica te dice a nivel FIFA que el porcentaje máximo o el tope de porcentaje que le puede pagar un jugador a un representante es del 3% sobre cualquier ingreso, ¿ok? Sobre una transferencia. Eh, en la realidad, el porcentaje promedio que se cobra es el 10%, ¿ok? Los representantes cobran alrededor del 10%. Si bien es cierto, está regulado en FIFA que es el 3%, la gran mayoría de representantes con sus deportistas tienen contratos firmados los cuales establecen que se cobra del 10 al 12% sobre cualquier negocio obtenido, ¿no? Es decir, si un jugador tiene un contrato anual de, no sé, $1 millón, bueno, pues el $100,000 serán para el representante, ¿no? Y si Claro, durante ese año se consigue un contrato de patrocinio que te paga otro $1,000,000, bueno, pues 100,000 pesos serán para el representante, ¿no? Es la manera más común de trabajar en este aspecto. Por cada ingreso obtenido se cobra un 10% de cualquier ingreso obtenido entre representante y jugador. claro. Aquí la situación entonces es de negociación entre el deportista y el representante. Tienen que llegar a, 100%. a un acuerdo y finalmente lo que se convenga en el contrato, pues será lo 100%. que se tenga Y, que y, pagar. y te hablo del fútbol, ¿eh? Porque si nos vamos a otros deportes y volvemos al tema del boxeo, a mí me ha tocado ver contratos que se van 50-50, ¿no? El representante se lleva el 50 y el boxeador el 50, o inclusive a veces un poquito más, ¿no? Cuando va empezando un boxeador, ¿no? Le dice la gente, oye, ¿sabes qué? Pues yo me llevo el 60-70 y tú el 30, vamos empezando, ¿no? Si vas teniendo Ok, éxito, pues vamos ajustando los porcentajes. Pero como te repito, es 100% negociación tanto de la gente como del deportista
Y ahí nos podríamos meter a otros temas jurídicos, ¿no? De comisiones abusivas o excesivas que podrían ser Claro. hasta cierto punto peleables en un tribunal, ¿no? Por una comisión tan alta, pero bueno, que hoy en día no ha existido un caso a nivel nacional o internacional en que un deportista reclame en algún futuro lo que acordó previamente con su representante, ¿no? Claro, aquí entonces entra una cuestión de valores, de moral, de ética del propio representante con respecto del deportista para que no sea o no se recaiga en un abuso en este cobro, ¿no? Y poder llevar bien al deportista. Yo creo que a lo mejor ahí el representante tiene que valorar bien esa relación para que perdure, ¿no? Porque como dices, son contratos de 1 año, 2 años, pero después te pueden decir adiós. Claro. Claro, no, no, y se da mucho ese tema que estás tocando, se da mucho el tema de, por decirlo de alguna manera, el pirateo de deportistas, ¿no? Que hay representantes que ven que un representante lo llevó toda su carrera amateur, por decirlo así, llega profesional y llega otro representante y se lo vuela, ¿no? Existe mucho ese tema dentro de los representantes, es un tema que a mí me ha tocado asesorar a algunos de ellos, y en los contratos tienes que blindarlo muy bien, ¿no? Una penalización en caso de que el deportista no te cumpla y se vaya con otro representante, ¿no? Esto es un tema muy importante y como tú bien mencionas, ¿no? El tema de la ética o de la moral del representante con el deportista, aquí juega un papel muy importante. A veces el deportista no tiene la educación, digamos, adecuada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y lo vemos, me toca palparlo a mí, hay jugadores que pues a veces ni la prepa terminaron, ¿no? Se dedicaron a jugar fútbol o a hacer deporte y no tienen la educación, digamos, o la capacidad o el nivel de razonamiento que podría tener alguien con licenciatura o con maestría, ¿no? Hay representantes que tienen maestrías y están capacitados, ¿no? Y que cuando se sientan a negociar con un deportista, pues por supuesto que le dan la vuelta porque el nivel de conocimiento y de experiencia y de habilidades para este tipo de cosas, pues por supuesto que se la llevan de calle al deportista, ¿no? Entonces, aquí entra mucho el tema moral, como tú bien mencionas, y qué tan ético seas, y un punto muy importante que acabas de abordar, tratar de cuidar las relaciones a largo plazo, ¿no? Que el deportista se sienta cómodo, que se sienta confiado, que vea que existe profesionalismo de tu parte, que existe cierta empatía con él también, ¿no? Y eso te va a ayudar a que el deportista pues tenga cierta fidelidad al momento de renovar una negociación de este tipo, ¿no? Claro. Y perdón porque haga referencia a lo de la película de Jerry Maguire, pero creo que es muy conocido, Ujú. ¿cómo se llama? La temática. Pero vemos ahí varios aspectos muy importantes. Por ejemplo, lo que decías, lo del pirateo de los mismos deportistas, porque hay un momento en que Jerry Maguire, personificado por Tom Cruise, eh, Sí, está llevando a un prospecto de quarterback muy importante, con una contratación también muy importante y por también darle la atención a otro de sus deportistas. Hubo ahí un momento en que nada más habían quedado de palabra ujú, para ujú, poder, si es que se lleva a dar la contratación y al final llega un corporativo mucho más fuerte, él está solamente en lo físico y se lo quita claro. y se queda con un prospecto, pues no tan alentador como el Ujú, que tenía con este joven coreback, ¿no? ujú. Sí, no, justamente, y mira, sin querer tocamos ese tema, ¿no? Del pirateo. Hay, como tú bien mencionas, corporaciones grandes, ¿no? En Europa hay empresas muy importantes de representación. Your First es una de ellas, Once Sports es otra de ellas. No se hable de Méndez, el mejor representante del mundo, ¿no? Representante de la gran mayoría de jugadores top a nivel europeo y pues que llegan a Latinoamérica, llegan a Sudamérica y ven pues, jugadores que tienen buen potencial y ven que su representante pues no es tan preparado y todo es de palabra y tienen un contrato ahí pues casi casi de papelería, pues por supuesto que se lo roban, ¿no? Se lo piratean y no hay forma alguna de blindarlo, ¿no? Si no preveniste desde un principio cuál iba a ser la relación jurídica que ibas a tener con tu deportista. Y este es un tema que pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho en el deporte mexicano, sucede mucho esta situación. Sí, ahora, por lo que comentamos en esta misma película, hay otro punto ahí importante, la cuestión de la atención
hacia el deportista, porque si bien Ujú. estas corporaciones tienen muchas relaciones, que eso es muy importante, me imagino yo, Sí. dentro de la agencia deportiva, tener bastantes relaciones para Ujú. poder conectar al deportista. La atención que se le debe dar al deportista, no sé si se pierda luego en esas corporaciones y que sí le da una atención más personalizada Claro. el que es el representante, pues prácticamente personal, que tiene nada más dos, tres deportistas y hasta ahí. No sé si se da esa situación. Pues mira, hay pros y contras, ¿no? Obviamente, como tú dices, al entrar en una corporación tan grande o en una agencia que tiene, no sé, 120 jugadores ya en su cartera, pues se convierten en un número más, como tú dices, ¿no? Y se centrarán en los que más generen ingresos y los que menos generen, pues no se les dará la atención que se requiere, ¿no? Y es un tema que sí me han abordado a mí muchos jugadores de, oye, pues es que mi representante nada más me firmó y me dejó votado, ¿no? Y nada más cobra y ya no me atiende. A contrario de que una persona que tenga 3 o 4 deportistas nada más, pues le va a dar una especial atención, un tratado más personalizado, va a estar pendiente en cualquier momento, ¿no? Porque a veces también el deportista no sabe dividir esa relación entre representante y jugador. También nos vamos al otro extremo, ¿no? El deportista piensa que una vez que tienes un representante, el representante se convierte en tu nana o en tu niñera, ¿no? Oye, te lo juro, ¿eh? Mi hijo no tiene pañales, ¿me los puedes traer? Oye, mi hermano, pues sí soy tu representante, sí soy tu agente, pero pues no soy tu mandadero, ¿no? Si no tiene pañales, pues abajo hay una tienda de autoservicio, baja y cómprala, ¿no? Claro. Suele suceder mucho esto, ¿no? De, ¿sabes qué? Se me ponchó la llanta, ven por mí. O sea, hay que marcar muy bien esa línea entre deportista y agente. Sí estoy a tu servicio para temas profesionales, sí estoy a tu servicio para temas deportivos y comerciales, pero bueno, también marcar esa diferencia de que no te conviertes en su esclavo o en su mandadero, porque eso Claro. suele confundirse mucho por parte de los deportistas, ¿no? Y hay agentes que lo hacen, ¿no? Con tal de mantener la relación y con tal de tener contento al jugador, pues te lo juro, ¿eh? Van por los pañales y se lo llevan al departamento del deportista, o van y le cambian la llanta, y digo, cada quien, ahí depende de cada quien y cómo tú valores tu trabajo y cómo te des, pero yo en lo personal, yo creo que sí es importante marcar esa diferencia entre representante y deportista, y por qué no, a lo mejor si es un deportista que gana bien, a lo mejor lo que podríamos hacer es contratar a una persona encargada para ese tipo de favores, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Estate pendiente del jugador, puede ser que un día en la madrugada te pida una medicina, unos pañales, bueno, atiéndelo. Ese es parte del trabajo de la agencia o de la representación, de darle productos y servicios para que al jugador o al deportista le facilites la vida, que al final del día es nuestro trabajo o es el trabajo de un agente de deportistas, ¿no? Claro. Entonces, pero ahí depende mucho, como te digo, hay de todo en esta vida. No, y a lo mejor del tipo de situaciones, ¿no? Puede ser una cuestión, familiar, pero que Sí, afecte la cuestión profesional. Y claro, entonces, claro. ahí yo creo que, como tú dices, el agente o representante deportivo pues tiene que Sí, valorar y ver ujú, cómo va a ser su intervención en ese sentido. Porque, exacto. como bien dices, le está otorgando un servicio, pero eso no significa que sea sirviente, ¿no? Exactamente, ¿No? Que sea exactamente. servil, pues tampoco. Hay que como que encontrar el justo medio, ¿no? El En punto la, medio, exactamente. Y no, y tocas un punto muy importante. A veces nosotros nada más vemos al deportista que sale en la tele jugando y pensamos que no tienen vida, ¿no? Que más allá del balón no tienen vida. Y eso es muy importante, ¿no? Si un deportista trae problemas con la esposa, trae problemas con los hijos, tiene un familiar enfermo, ¿no? Pues al final del día no lo tiene concentrado y no está claro, metido al 100% en su actividad. Son personas, tienen sentimientos, tienen preocupaciones, y eso, pues por supuesto que a veces los clubes no se fijan en eso. Tú me tienes que rendir, tú me tienes que meter goles y se acabó, ¿no? Entonces, el representante juega un papel muy importante en estos temas. Tú no te preocupes, yo me encargo de tu mamá, yo me encargo de la familia, si tienes un problema, si tu esposa tiene un accidente, yo me encargo, no te preocupes, yo te ayudo para que tú también no te presiones por estas situaciones, porque al final del día es un círculo vicioso. Si el jugador está mal, pues el agente o el representante pierde dinero.
¿no? Porque Claro. no va a generar el deportista y el representante tampoco. Entonces, como tú dices, es un punto muy delicado, muy ahí que tienes que valorar de cuándo sí, cuándo no, sin caer en este tema de que te conviertas en su sirviente, ¿no? Claro. Oye, y aquí el agente o representante deportivo es todólogo o se especializa en deportistas de una sola disciplina. ¿Qué te ha dicho tu experiencia al respecto? Mira, las agencias, por ejemplo, las agencias que yo conozco aquí, eh, le entran a todo, ¿eh? Tienen artistas, tienen comediantes, tienen deportistas, ¿no? Y se dedican a representar a figuras públicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay otros que sí se dedican únicamente a fútbol, hay otros que se dedican a deportes en general, en fin, dependerá mucho del giro de negocio que tú quieras establecer, ¿no? O aquí importa mucho la red de contactos que tú tengas, ¿no? Si Ok, yo tengo muchos contactos de equipos de fútbol, pues ¿para qué me meto a temas de artistas? No es mi giro, ¿no? Yo no conozco claro. productores o cineastas o gente teatral, no lo conozco, pues ¿para qué me meto en esos temas, no? Pero aquí dependerá mucho de hacia dónde vaya tu empresa. Yo creo que que el modelo ideal o el modelo a seguir sería como lo manejan en Estados Unidos, que son empresas de representación de todo, como tú Claro. dices, ¿no? Y que la empresa tiene especialistas en cada uno de los rubros, tiene especialistas en cine, en música, en deporte, y cada uno pues atiende lo que le corresponda, ¿no? Claro. Entonces, el tipo de relaciones que tiene la gente también marcará el tipo de personas, me refiero públicas, a las que va a darle atención o darle servicio a través de su agencia, de representación. Sí, exactamente. Dependerá mucho el expertise, ¿no? Y aquí lo que puedes hacer también, pues contratar, o sea, si quieres un modelo de expansión, bueno, contratar a las personas que creas te puedan apoyar para hacer crecer cierta área de tu agencia, ¿no? ¿Sabes qué? Pues acabo de conocer a una persona que trabajaba, no sé, en Televisa. Pues a lo mejor esta persona me podría ayudar a contactar a personas que se dedican a la televisión, ¿no? Ahí es mucho de la estrategia que tú quieras tener con tu empresa y hacia dónde quieras ir para ver cuál es el modelo de negocio que te interesa, ¿no? Y me imagino también la personalidad, la proyección que tenga, en el caso de los deportistas, porque he visto que muchos, después de estar en el deporte, o estando dentro del deporte, luego se dedican a la actuación, ¿no? Luego Sí, o terminando su vida deportiva, luego le entran a otro sector, pero no sé si es el mismo representante el con el que continúa o ahí entra otro. No sé tú qué has sabido al respecto, cómo se da mira, eso. ahí depende muchísimo, ¿no? Te pongo el caso de Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco, su agente siempre fue Sáenz, un representante español, que sabemos que Cuauhtémoc Blanco hizo de todo y hace de todo, ¿no? Ha sido deportista, ha sido artista, se ha salido en telenovelas, ahorita es político, ¿no? Y Sáenz, pues se ha mantenido, ¿no? Con este Cuauhtémoc en todas las facetas que ha tenido este Hasta jugador mexicano. en la política, en la polaca. Sí, 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 está en la política y sigue. Sáenz está trabajando en el gobierno de Morelos. Sabemos que actualmente Cuauhtémoc Blanco es el gobernador de Morelos y está dentro de su equipo de trabajo el representante, ¿no? Entonces, sigue estando. Aquí dependerá mucho, ¿no? Como tú dices, a lo mejor ya me retiré y pues me quiero dedicar a los medios de comunicación. Bueno, existirá otra agencia que se dedique a eso y aquí lo que yo te decía, ¿no? Entra mucho el contrato, las vigencias y en qué te vas a dedicar. Si el contrato dice que nada más tú eres el responsable en conseguirme equipos de fútbol para irme a jugar, pues es lo único que voy a hacer y yo podré conseguir otro representante que me consiga un programa de televisión, ¿sabes? Aquí dependerá mucho de cómo redactaste tu contrato con tu representante y la vigencia de este. Claro. Oye, y regresándonos un poco y que íbamos a tocar este punto finalmente, ¿tú coincides que las principales competencias de un agente o representante deportivo son la comunicación, la negociación, saber relacionarse, los idiomas? No, claro, creo que ese es un tema muy importante, ¿no? El verdadero representante o el verdadero agente tiene que tener
hasta cierto punto un poquito de carisma, ¿no? Tiene que tener muy buena relación pública, porque al final del día eso se trata de tu trabajo, ¿no? Tener puertas abiertas en todos lados para cuando se necesite, ¿no? Y el deportista lo necesite. El tema de los idiomas, pues es un tema que sí es primordial, creo yo, ¿no? Al tener relación con otros clubes, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses, pues hay negociaciones a China, a Japón, a Indonesia, a Europa, ¿no? En fin, tienes que tener cierto conocimiento de idiomas para poder relacionarte de buena manera, ¿no? Entonces, sí es un tema importante, creo que sí es un tema que si te quieres dedicar a gente o a representación, tienes que tener en mente el tema de hablar ciertos idiomas. El inglés es fundamental, ¿no? Es uno de los idiomas oficiales en todo el deporte internacional. Entonces, el inglés yo creo que sí es un punto importante. No es una limitante o un impedimento. Si no hablas inglés, no puedes ser agente. No estoy diciendo eso, pero sí te limita cierto aspecto de trabajo que yo creo que si ya te quieres dedicar a eso, pues métele o inviértele un poquito de tiempo y de estudio a los idiomas para que tengas mejor oportunidad de crecimiento en tu negocio, ¿no? Oye, ahorita hablando de los idiomas respecto del deportista, por ejemplo, de aquellos que emigran hacia Estados Unidos o incluso Europa, Sí. y ahí ¿qué tanto el representante o el agente deportivo influye en el deportista para que también estudie un poco? Porque también vemos que luego esos son algunos de los bloqueos que luego tenemos porque Ujú, no se maneja el idioma. Todos quieren emigrar hacia España por la facilidad del idioma, ujú, pero hay posibilidades a otros países, pero ujú. no lo hacen precisamente por el impedimento del idioma. Y ahí la gente cómo puede de alguna manera presionar, y entre comillas, porque no se trata de Ujú, obligar, sino de convencer, me imagino, al ujú. deportista que es lo mejor para él en ese sentido. Mira, este es un punto primordial que tocas, ¿no? Y una gente, si quiere estar preparado para un futuro, para seguir creciendo, pues tiene que también preparar a sus allegados, a sus socios. Al final del día, el deportista se convierte en un socio de él. Si tú Claro. ganas, yo gano y nos va bien a los dos. Y tenemos el claro ejemplo del Chicharito Hernández, ¿no? El Chicharito Hernández, cuando se va al Manchester United, es un chico que ya hablaba inglés, que lo dominaba perfecto, y no fue de la noche a la mañana, sino que su agente empezó a ver que había posibilidades de llevarlo a Inglaterra y lo puso a estudiar inglés para que cuando se concretara esa oferta, el jugador ya hablara de manera correcta el idioma, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante. De hecho, uno de los requisitos, si tú te quieres ir a jugar a la Liga Premier allá en Inglaterra, uno de los requisitos fundamentales como extranjero es que hables el idioma. Tú no puedes jugar en la liga inglesa si no hablas el idioma, ¿no? Este es un requisito indispensable. Entonces, creo que es importante eso que mencionas, ¿no? Que el representante no solamente le consiga un contrato y lo deje votado al deportista, sino que siempre Claro. lo motive lo oriente a seguir creciendo y a seguir mejorando, ¿no? Raúl Jiménez cuando se fue a Europa también ya hablaba inglés, en fin, creo que estos deportistas tienen que preocuparse por esta situación y es algo que en nuestro país no sucede mucho, ¿eh? El deportista todavía le tiene mucho respeto o le huye mucho al aprender idiomas y yo creo que hoy en día es fundamental tan globalizado que está el deporte que en cualquier momento te puedes ir a jugar a China o a Inglaterra Claro. y tú no dominas el idioma, pues sí se convierte en una limitante para el deportista, ¿no? Claro. Y como lo dices, ¿no? O sea, al final de cuentas se vuelven en socios tanto el agente o Sí, representante deportivo y el mismo deportista. Y de alguna manera constituyen una misma empresa que exacto. obviamente les va a beneficiar mutuamente a los dos. Ujú, Y de ahí que ujú, tanto el agente, me imagino, bueno, no me ujú, imagino, por lo que has comentado, es primordial, es importantísimo que se capacite, pero sí. también que haga que se capacite su deportista para Ujú. tener los mayores alcances, ¿no? Así empecé la plática, ¿no? O sea, esto ya tiene que verse como una industria, ¿no? Ya no es nada más jugar fútbol y se acabó, te vas a dormir a tu casa, no, ya es una industria. Y como industria tenemos que capacitarnos, profesionalizarnos, tanto deportista como agentes, ¿no? Y para que en un futuro pues tengas mayores retribuciones económicas y deportivas, ¿no? ¿A qué jugador no le interesaría irse a jugar a Europa, ¿no? O irse a jugar a Asia, a ganar 5 veces más de lo que ganas aquí en México? Pero a veces la limitante de los idiomas
es lo que no les permite salir a ese tipo de mercados y pues obviamente el nivel económico pues no es el mismo, ¿no? Entonces, y como te decía, pues somos socios, ¿no? Si tú creces, yo crezco y vamos para arriba todos, ¿no? Claro. Entonces creo que sí es importante capacitación, profesionalización y personas que tengan esta hambre de seguir creciendo, ¿no? Es lo que nos falta a veces en el deporte mexicano. Claro, un ganar-ganar. Pues bien, Ujú. Ricardo, se nos ha agotado el tiempo. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y nos hayas compartido tanto conocimiento respecto a este tema. Esperemos que más adelante tengamos otro espacio para compartir en otro de los muchos temas que se ven en el deporte y espero que pases un excelente día. Claro que sí, Jaime. Otra vez, muchas gracias por la invitación y pues yo ya me siento de casa, ¿no? Cuando me inviten ya saben que estamos a las órdenes y un saludo a todos los que nos escucharon el día de hoy. Muchas gracias. Hasta Nos luego, nos vemos. vemos en la próxima emisión.